Allá en aquellos tiempos remotos, cuando lo más un televisor y una refri había en los caseríos y cantones, un pequeño radio por allá que sonaba al fondo. Una de las maneras de entretenerse de la gente era visitar la casa de los vecinos o familiares, hacer reuniones a platicar de las cosas de la vida. Y de pronto, entre tanto tema, aparecía el tema de los espantos, de los sustos, de las burucas o burletas, como le llaman en otros países. Y pues no faltaba más de algún pícaro que tocaba ese tema para que los que andaban en casa ajena les diera miedo al irse. Y bueno, yo crecí escuchando una leyenda bastante sonada entre los mayores que decía que en cierto lugar había un señor que tenía una maña, una costumbre de irse todas las tardes a las 4 y regresar ya tipo 11 de la noche a casa de nuevo. Y que a este señor le tocaba que pasar por unas charraleras, unas bejuqueras, unas grandes chifurnias le decimos nosotros. Para los que son de otros países o de otras zonas del país, chifurnia es un lugar pues como este, desierto, perdón, no desierto, sino solitario, porque desierto es donde no llueve y no hay cosas verdes. Pero es como ahí pues, una chifurnia viene siendo eso. Y este señor le tocaba que pasar por ahí con una su media lamparita. Y esta es una leyenda local que yo sé que más de alguno de los que me ve sabe alguna versión, porque surgieron muchas versiones. Entonces, por ahí en una quebrada, que no está muy lejos de donde yo vivo, existía la leyenda de la gallina de oro, con sus pollitos de oro, que decían que a más de alguno le había salido. Y a este señor, mucha gente dice que le advertía: mira fulano, te va a salir la gallina de oro con los pollitos de oro. ¡Ja! El día que me salga esa gallina dije tanta, yo la sigo y la agarro, le robo los pollos y los vendo y me hago rico. Y pues siempre así, ven que hay gente bien garbosa, bien que se sienten pues los muy. Y pues este señor siempre siguió viajando y regresando a esa hora, porque cierto lugar al cual visitaba, ahí se iba él a jugar dados y echar deschongue pues. En una de esas noches, que él siempre acostumbraba a llegar tipo 11 de la noche con una su lamparita que alumbraba más un tizón, pues contaban los antepasados que de repente se empezó a correr la bulla que fulano no había llegado al caserío. Y pues ya la esposa y los hijos preocupados porque no había llegado. Y pues comenzaron a buscarlo, porque en aquel tiempo pues las autoridades casi eran las últimas en darse cuenta cuando alguien faltaba. La gente tomaba la decisión de buscar a otro por su cuenta y no había problema. Ahora no se puede. Pues dicen que comenzaron a buscarle hasta que lo encontraron enredado en unas chamiceras como esta, con la mirada de las 1000 yardas, que en ese tiempo pues no se conocía. Pues encontraron a este señor, dicen, así todo ido le llaman a esa palabra cuando alguien está así como fuera de órbita, con un maletín, abrazando un maletín. Dicen que cuando lo hallaron, que lo empezaron a mover y lo sacaron de la charralera, que me voy a obviar el nombre porque pues a veces hay el señor ya falleció, pero a veces hay familiares que no les parece. Entonces vamos a decir nomás fulano. Y se quedó fulano aferrado a un maletín y tenía como señas de puchica. Sería una vaca.
pero qué feo ese. Yo no sé si quedó grabado, pero hay un gran gruñido atrás mío. Y no sé si mis tripas fueron por la bacteria. Bueno, pues dicen que fulano estaba aferrado a ese maletín, lo tenía bien abrazado y apretado. Y tenía como rasguños en su piel, en su cara. Y cuando lo fueron sacando y fue volviendo en sí, que le quisieron agarrar el maletín, dicen que no dejó soltar el maletín fulano o la mochila, pues. No, y que les decía, porque no, ustedes robarme lo quieren. Pero ¿qué es lo que tenés ahí? Dicen que les dijo que allí tenía la gallina con los pollitos de oro. Ahí ya la gente, pues allí notó que había quedado chiflado, y como la gente ya sabía de esa historia, y el necio, que allí en el maletín la tenía, dicen que tenía marcas de rasguños en la cara, como que si de verdad una gallina lo había arañado, pero pues posiblemente él mismo se había herido en su pelazón. Y dicen que le alcanzó a contar que sí, que le había aparecido la gallina de oro con los pollitos de oro, y que él había seguido y que la había metido en la mochila y que ahí la tenía, y que la gente robarse la quería. De ahí para allá este señor, como los 8 días en adelante, dicen, estuvo cuerdo unos días, estuvo medio cuerdo. De ahí soltó una locura completa, quedó completamente loco, desapareció de por estos rumbos. Puchica. Nadie por ahí creo que andan vacas. Ah, sí, vacas son. Pero qué feo liso. Pues desapareció de por estos rumbos, y al tiempo dijeron que se había muerto en una gran pelazón con esa su gallina de oro y los pollitos de oro. Y de ahí salieron muchas versiones y mucha gente diciendo que le había salido la gallina de oro con los pollitos de oro. Quién sabe la verdad, pero yo crecí con esa leyenda y nunca la había contado hasta ahora. Pues a saber qué vería el camarada. Yo lo que sí recuerdo es que antes los viejitos eran bien cuidadosos. Hasta lo tastaseaban a uno si uno les desobedecía. Si ellos le decían a uno, algún venado quizás. Si ellos le decían a uno que no fuera a tal lugar y uno iba, lo tastaseaban porque ellos habían visto cosas. Y se daban antes casos bien complicados. Pero pues la cosa es que esto de las historias a veces tienen muchas cosas que no cuadran, bro. Porque por ejemplo a mí me saben enviar unas historias que yo después de que las analizo, digo yo, esto no cuadra, aquí no cuadra. Y la gente asegura, pues, miren, una pequeña serpiente. La gente que las envía hasta se molesta a veces porque yo no las subo. Me dicen, Ale, ¿qué pasó? ¿Por qué no subiste mi historia? Y pues yo les explico lo que está mal, y que no puedo subir esa historia porque obviamente más de alguno va a notar lo que está mal, le digo, entonces nos van a acusar de mentiroso a mí y a usted, le digo yo, pero me comprenda. Algunos comprenden y algunos no, pero sí, es bien complicado. Lo que sí les digo es que andando uno de noche, de pronto se ven cosas, se oyen cosas. Por ejemplo, la gente que ve mis videos y se pone audífonos para escucharlos, dicen que oye cosas que así a grosso modo no se oyen. Y también me han mandado de capturas interesantes. Oigan el entorno que hay aquí.
Es impresionante la fiesta que tienen los apirrongos. El agua es vida, miren, es increíble cómo el agua transforma. ¿Y eso qué es? Un gran cuzuco, miren. Qué tremendo animalón. Este hijo de la maicena sí está gordo. Piglet. Ahí se encuevó quizás. Ahí está, miren. Ese animal sí está grande, miren. Hey. Deja de andar escarbando, bayunco. Tiene una... Allá va, miren. Tiene un escarbazón ese animal ahí. Y bueno, amigos, con estas imágenes de Piglet yo me despido. Y si ustedes ya habían sabido de esa historia, háganmelo saber porque fue bastante sonada. Cuídense.